Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Dios le bendiga. Les habla su hermana Yolanda López Rivera. Reciban un saludo muy hermoso de parte de nuestro pastor Carlos Javier Ruiz y a su vez de nuestra hermana Iris Cruz, quien es nuestra directora del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal de la Asturiana, Villa Asturiana en Humacao. Así que reciban un saludo muy hermoso. Agradezco al Señor nuevamente la oportunidad que me concede de brindarle la enseñanza de la palabra del Señor. Así que nuevamente les invito a buscar su Biblia, el leccionario, y hoy busque su libreta porque es muy interesante. Al finalizar esta clase vamos a tener algo muy interesante. Así que no se mantienen conectaditos, no se despeguen porque hoy tendremos algo muy interesante al culminar nuestra lección. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema, ¿verdad? La lección número 16. El tema: exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Nuestra base bíblica está en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 9. Así que hoy vamos a comenzar dando lectura a la porción bíblica que hemos mencionado. Y la palabra del Señor lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercando a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creáis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente a lo que fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué hermosa palabra del Señor. El autor de esta carta es Pedro. Su nombre originalmente era Simón, pero Jesús se lo cambió a Cefa. Y hoy vamos a ver los diferentes vocablos. Cefa era en arameo, Petrus en latín y Petros en griego, que quiere decir Pedro. Pedro significa un trozo de roca. La roca es una piedra dura y hoy vamos a estar hablando en varias ocasiones de piedras, como la piedra vivas, como piedras vivas, la piedra principal del ángulo y la piedra de tropiezo, la que hace caer. Vamos a estar hablando de esas diferentes piedras a través de la lección. Pero vamos a ver que este Simón Pedro era hijo de Jonás y hermano de Andrés.
Ellos tenían algo particular, que su oficio era que eran pescadores. Y la mayor parte de su tiempo lo pasaban en el lago de Genesaret pescando. Pero Pedro, igual que los primeros discípulos, recibieron 3 llamamientos bien importantes. El primero, a que vinieran a ser sus discípulos, su discípulo. El ser discípulo significa que es la persona que va a ¿qué? A recibir la enseñanza de su maestro. Es el estudiante, es el aprendiz, es el que se deja guiar. Y en esta ocasión el maestro era Jesús. Y Jesús le enseñó a ellos algo muy importante, que era la manera correcta de vivir y la forma de cómo llevar el evangelio. El mensaje poderoso. Ya no iban a ser más pescadores. Ya no iban a pescar peces, sino iban a ser pescadores de hombres. ¿Para qué? Para la salvación. ¡Qué hermoso! El segundo llamamiento era a que lo acompañara constantemente. Jesús le estaba haciendo una invitación para que lo dejara todo y en ese momento en adelante estuviera con él en todos lugares. ¿Para qué? Para que fuera testigo de los milagros, de los prodigios, de las señales, oye, de todo lo que iba a estar ocurriendo, y para que pudiera ver las maravillas del Señor. ¡Qué privilegio tan hermoso iba a tener Pedro! El tercer llamamiento era para que fuera uno de sus apóstoles. De su apóstol, para que fuera un apóstol. Que esto quiere decir un enviado en pos de sí. Para ser enviado para predicar el evangelio. Pedro tenía algo bien maravilloso. Tenía una decisión muy importante que hacer. Y él dijo, este hombre es diferente. ¿Qué mejor ejemplo tenemos en Pedro para que a través de esta carta nos pueda exhortar de la manera mejor de vivir en Cristo? ¿Por qué? Porque él estuvo presencialmente con Cristo. Él caminó y lo conoció. Entonces vamos a ver ese sinnúmero de referencias, de sinónimos de lo que significa exhortaciones. Es un discurso. El discurso es dar a conocer ese mensaje de Jesús. Miren, Jesús lo orientó para que pudieran hablar sencillamente. También le dio consejo. Exhortación significa consejo, invitación, ruego, amonestación. La invitación a persuadir. Qué hermoso cuando podemos ser obedientes y escuchar ese consejo tan maravilloso que Pedro estaba dando. Ese mensaje sencillo que Jesús le envió a dar. En fin, vamos a ver que esa exhortación es la acción y el resultado de motivar y darle ánimos a las personas para que puedan realizar algo en la vida, para que puedan hacer, aleluya, algo plenamente en una vida llena de Dios. En ocasiones, cuando Dios es persistente, o cuando Dios quiere llamar nuestra atención, cuando no queremos obedecerle, muchas ocasiones la desobediencia nos lleva a recibir una exhortación un poquito fuerte que se convierte en una advertencia o un aviso. Hay momentos que el Señor tiene que utilizar esa estrategia de soltarnos y jamaquearnos un poquito. Los consejos, hermanos, o las recomendaciones que nos da la palabra del Señor son veraces, son verdaderas. La Biblia tiene consejos sabios. ¿Para qué? Para guiarnos, para que podamos enfrentar los momentos difíciles. Y Dios, como creador,
y como conocedor de todo, tiene en sus manos su tiempo, ese tiempo perfecto. Porque Dios tiene un tiempo perfecto y ese tiempo es el periodo determinado durante el cual se realiza alguna cosa o se desarrolla algún acontecimiento. ¿Cuál fue ese acontecimiento? La creación. El crear, y lo vemos en esos primeros capítulos de Génesis. Vemos que la creación, cuando con sus manos le dio forma en el capítulo 2, en el verso 7, formó Dios al hombre del polvo y sopló de su nariz aliento de vida. Y ahí hizo un ser viviente. Le dio existencia al hombre sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué? Comenzó a vivir. Vivir es una palabra que se deriva de verbo. Vivo, vivis, viveres. Es una palabra que en latín significa vida, tener vida, poseer vida, existir. Y tener vida es durar y permanecer haciendo algo durante un tiempo. El tener o vivir es tener un estilo de vida. La gente tiene diferentes estilos de vida. El vivir es permanecer en cierta estabilidad. ¿Y para qué? Para satisfacer unas necesidades diarias. El tener un comportamiento prácticamente permanente. El vivir es perdurar en la voluntad. Cuando hay momentos que ya no existamos en la tierra, no estemos presentes, esa voluntad y esa memoria, la gente va a tener el recuerdo. Aquellos que nos conocieron y formaron parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a quedar marcados. El concepto de la vida se sostiene en Cristo. Es un prototipo de la vida verdadera. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y eso nos lo dice Juan capítulo 5, verso 26. Lo dice en Juan capítulo 5. De manera que podamos vivir en Cristo. Existen dos maneras: vivir sin Cristo o vivir con Cristo. Te toca decidir con quién vas a vivir. Sabes que, hermano, no hay otra forma. No hay otra forma. O vives con Cristo o vives sin Cristo. Y primeramente vamos a ver qué es vivir sin Cristo. Miren, hermano, muchas veces Satanás quiere hacernos creer y hacerle creer al mundo que la vida sin Cristo es buena, que es una vida llena de diversiones, de alegría, de placer, de regocijo, pero esto no es así. Él quiere ofrecer algo que no puede dar. La vida sin Cristo está llena de actitudes negativas, está llena de toda maldad, de toda malicia, de todo pecado y deleite. El vivir sin Cristo, ¿sabes qué? Es una acción de engaño, de toda forma de falsedad, sea en forma hablada o sea de hecho.
Hay millones de personas que están siendo engañadas por el enemigo. La vida sin Cristo es una pérdida. Y mire que perder la salud es mucho, perder los bienes es más, pero perder el alma es una pérdida tal que no se recupera jamás. Vivir sin Cristo es una vida de apariencia, de hipocresía, envidia, celos y un sinnúmero de cosas más que podemos hablar de lo que es vivir una vida alejada de Dios. Una vida alejada de Dios sin sabiduría. El consejo de Pedro en esta porción bíblica es que podamos desechar lo malo, que podamos desechar lo malo y comenzar a desear lo bueno. Desear la mejor manera de vivir piadosamente. Cuando hablamos de piadosamente, en latín es pietas, que significa piedad. Cuando es piadoso, en hebreo se traduce como santo o fiel. La piedad es una virtud que implica devoción, temor y reverencia hacia Dios. La piedad es un afecto, es un respeto hacia Dios. ¿Sabes qué? Hacia los padres y hacia todas las personas que nos rodean. Es cuando hablamos de piedad, la compasión y la misericordia que habla la palabra del Señor. Esa compasión que es un sentimiento que a veces tiene la gente de tristeza, que se produce en alguien, que lo impulsa, miren, y nos impulsa para tener compasión, para aliviar el dolor o el sufrimiento y tratar de que esa persona no sufra más. Pero a veces para nosotros es casi imposible. Pero hay algo que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios es el carácter compasivo del amor de Dios. Cuando vivimos piadosamente, tenemos el beneficio de ser compasivos y tener misericordia con el necesitado. Se le extiende la mano al que está en momentos de crisis de salud. Vivir piadosamente. ¿En quién? En Cristo. El amor de Dios que sobrepasa el entendimiento. Y sabes qué, Dios, conociendo la trayectoria de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro, le dio una alternativa redentora. Sentado a la gloria del Padre, el Hijo fue despojado de toda riqueza en el cielo y descendió a esta tierra para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido por amor. Tú y yo estábamos perdidos, seres imperfectos, impuros, desleales y rebelde. ¿Sabes qué? Esto propició y nos dio la oportunidad de que hubiera una alternativa redentora. Ahora te pregunto, ¿quién es este hombre? Si hoy le preguntáramos, él nos pudiera responder: yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Cristo Redentor. Cuando hablamos de Redentor, hablamos de redención.
Y si vemos y notamos la palabra que tiene un re, que quiere decir de nuevo. Y emere es comprar, volver a comprar, rescatar, es redimere. Un rescate es el precio que se paga por redimir. Y un redentor es alguien que redime y paga el precio. Jesucristo vino a rescatarnos. Jesucristo vino a comprarnos a precio de su sangre preciosa. Cristo rompió el yugo de la esclavitud del pecado y del dolor de la humanidad. Es creer, es tener fe, es tener confianza en la palabra del Señor. Y vemos una porción bíblica que dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Eso nos dice Juan 10:10. Vino para darnos vida en abundancia, para darnos un nuevo nacimiento. Y dejando ciertamente todo, hermano, la vida pecaminosa, vamos hacia adelante haciendo, ¿sabes qué? Una nueva criatura. ¿Sabes qué es creer? Es tener y vivir conforme a su palabra. Es tener la certeza de que Él existe y la convicción de lo que se espera. Aunque no lo estamos viendo, sabemos que un día estaremos juntito a Él y viviremos para Él. Porque ¿sabes qué? Separados de Él, nada podemos hacer. El vivir en Cristo, hermano, como una nueva criatura, nos asegura un crecimiento y un desarrollo espiritual. Y hay algo tan maravilloso que Pedro nos compara como niños recién nacidos. ¿Sabes qué? Acabado de salir del vientre de su madre y necesitan alimentarse. Necesitan ser bien alimentados. Nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. El beber leche es un instinto natural de una criatura. Es una señal, miren, de que necesita ser alimentado para que pueda crecer espiritualmente. Así también es el creyente. Tiene que ser alimentado para crecer, para salvación. ¿Y qué es el alimento? ¿Qué es la leche espiritual? Mire, la leche espiritual tiene unos ingredientes exquisito. Y número uno, ¿sabes cuál es el primer ingrediente? El estudio de la palabra de Dios. Qué importante es aprender y tener conocimiento de la guía que nos ha dejado Dios, la palabra. Porque a través de ella tendremos el conocimiento para llegar a Dios. El segundo ingrediente es la oración. En un tiempo atrás hablábamos de la oración. El hablar con Dios es un ingrediente sumamente importante para nuestro crecimiento. Es un complemento con el ayuno, con dedicar nuestra vida, separarla para Dios. Cuando nosotros entendamos
y podamos comprender la necesidad de la palabra de Dios, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a crecer espiritualmente y a madurar. Va a aumentar nuestra fe. Vamos a tener crecimiento. Entre más aprendamos de la palabra del Señor, ¿sabes qué va a ocurrir? Vamos a estar más fuertes y más robustos. Vamos a estar más comprometidos y vamos a tener nuestra fe en aumento. Por eso debemos de darle el valor a la palabra de Dios. Miren, con la palabra de Dios se nace, se crece para la vida eterna. La palabra es como dice, es dulce como la miel. Es dulce. Por eso nos dice, hermanos, gustad de esta dulzura del Señor, como nos dice Pedro, como acercándonos a Él, entrando en esa intimidad. Y acercarse es moverse, ponerse más cerca, pero dice acercándonos a Él como piedra viva. Para acercarnos debemos ser atraídos, debemos unirnos. Al principio le decía que la piedra es símbolo de dureza. Y cuando hablamos de dureza entendemos que es la propiedad de un material resistente. La piedra es fuerte, es sólida. Estas son características particulares de una piedra. Son fuertes, son resistentes, no son fáciles de penetrar. Miren, hay que sufrir para poder, deformar una piedra no es fácil. Y más aún cuando son muchas. Cuando hay una cantidad de piedra grande y están unidas, es más difícil poder penetrar. Oye, ¿no le ha pasado a usted que cuando le ha tocado mover una piedra o tratar de romper una piedra para sacarla del medio? Qué difícil se hace. Lo pensamos si lo hago, porque por su consistencia a veces es muy difícil. Y vamos a tratar a veces y a tratar y tenemos que en muchas ocasiones buscar ayuda de otros recursos. Esto representa la piedra, la fuerza moral del creyente. La iglesia de Cristo somos comparados como piedras vivas que forman el templo y la casa espiritual del cual Cristo es la principal piedra de ángulo. Esto es sumamente interesante. En los tiempos bíblicos se utilizaba la piedra como parte de la construcción. Era un material muy utilizado y se utilizaba una piedra angular como base sobre la cual iba a ser construida un edificio. Una vez esa piedra principal en su sitio, el resto del edificio se ajustaba al ángulo al cual el tamaño de la piedra angular. Qué interesante, y los que son constructores tienen que estar disfrutando esto. Yo me imagino a par de hermanos de nuestra iglesia que son constructores, que le encanta, ¿verdad? La construcción. Qué importante es la base, esa zapata como conocemos. Pero hay algo importante en la palabra, que antes que Pedro nos los hablara aquí, esto fue profetizado por Isaías en el capítulo 28, en el verso 16 dice la palabra:
he aquí que he puesto en Sidón por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El fundamento es el cimiento del edificio. Y ahorita le decía que muchos de nosotros le llamamos la zapata. Ese hueco que se hace en la tierra, que tiene una profundidad, que es la que le da el soporte a los bloques o al cemento para cuando va subiendo desde su base, de su zapata en el piso hasta el techo, tenga un fundamento firme, tenga estabilidad esa construcción. Cristo fue escogido como la piedra angular. ¿Sabes que Cristo es la base y el fundamento de la iglesia y nuestra fe? Miren, yo me estoy disfrutando esta clase porque Cristo es nuestro fundamento. Si tu vida, si tu familia, si tu casa, si tu trabajo está centrado en Dios, te aseguro que tendrás un fundamento firme. ¿Sabes para qué? Para cuando Satanás venga con toda furia, no va a poder mover tus cimientos, porque están firmes. No podrá estremecer tu casa ni tu vida espiritual. Es importante mantener nuestra vida fundamentada en Cristo para poder tener crecimiento. El salmista dice en el Salmo 11:3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué de hacer el justo? A través de la historia han tratado de destruir los fundamentos. Los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. Pero hubo rechazo. No le recibieron. Se convirtieron en piedra de tropiezo. Piedra que hace caer cuando tropiezan, porque tropiezan con la palabra. La experiencia es dura y dolorosa cuando tropezamos con una piedra y nos caemos. Muchos hemos tenido la experiencia que nos hemos caído porque hemos tropezado con una piedra. Pero muchas veces son causadas por nuestra desobediencia. Nos causan quizás mucho más dolor. Pero cuando tropezamos con la palabra de Dios, es diferente. Es diferente. Porque la palabra nos corrige. La palabra nos sana de todo dolor y de todas nuestras heridas. Qué difícil a veces se nos hace. Pero crecemos cuando nos levantamos, nos crecemos. Es por eso que vemos que Pedro señala 4 adjetivos importantes para que nosotros demos valor a lo que Dios ha puesto en nuestra vida y cómo Dios nos ha llamado. Dice que somos linaje escogido,
somos descendientes de una familia escogida, de una familia distinguida y selecta. Cuando dice linaje escogido, es que formamos parte de la descendencia del linaje de Abraham, de la promesa de Abraham, que sería innumerable. Miren, como las estrellas del cielo, como la arena del desierto. Pero dice, son real sacerdocio. Y real, su raíz viene de la realeza. Pero algo había en los tiempos bíblicos, que el sacerdote no podía ser rey. En el Antiguo Testamento vemos esto. Ni el rey podía ser sacerdote. Pero las dos funciones tenían diferentes, estaban separadas, eran distintas. Pero en Cristo Dios puso y ha puesto una nueva categoría para cada creyente. Ahora somos hijos del Rey y tenemos acceso libre, personal, para llegar a Dios. Nos dice, son una nación santa. Es un territorio sagrado, es un territorio santo, sellada con mi Espíritu Santo. Pueblo adquirido, somos posesión y pertenencia de Dios, que nos compró a un gran precio. El propósito de este pueblo nuevo es contar las virtudes de Dios, que miren, esas virtudes que nos pueden sacar de las tinieblas a la luz admirable, para llevarnos, ¿sabe dónde? Al reino de los cielos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. No somos cualquier cosa, somos un pueblo escogido. Tú eres escogido por Dios, eres, aleluya, preciado tesoro para el Señor. Conforme a esto son los consejos de Pedro para poder vivir una vida piadosa en Cristo. Hemos hablado de una vida sin Cristo, aleluya, y una vida con Cristo. Es un momento para nosotros analizar con quién queremos pasar nuestra eternidad. ¿Queremos pasar nuestra eternidad con Cristo? Pues esa es una decisión bien propia de nosotros. Pero dentro de otras cosas que Pedro nos habla como consejo en esta el primer libro, en la primera carta, precisamente en este capítulo 2, pero en el verso 13, en la manera de vivir, dentro de estos consejos nos dice de que la Escritura nos enseña que nosotros como creyentes, que vivimos como parte de una población en esta tierra, debemos ser responsables para someternos a obedecer toda institución y autoridad humana. Tenemos que ser obedientes. Y hoy en nuestra realidad, la iglesia, debemos ser ejemplo de esta situación del cual estamos viviendo. Hemos estado en emergencia. El gobierno a nivel mundial ha declarado una orden de cierre, donde nosotros no hemos estado exentos, donde no hemos podido asistir físicamente a los templos, pero en forma obediente nos hemos mantenido en nuestros hogares. Esto no quiere decir, aleluya, no quiere decir que la iglesia está incluyendo
o estamos desobedeciendo, ¿sabes qué? Nos extrañamos. Tenemos el deseo de llegar, pero tenemos que ser obedientes. ¿Para qué? Para no causar daños, quizá a la sociedad, o recibir algún contagio, pero en forma familiar. Podemos orar y servir al Señor con diligencia y esperar confiadamente en Él hasta que todo vuelva a la normalidad. Finalmente, esta lección nos exhorta a que vivamos en armonía con Dios y sobre todo con nuestro Dios. Hemos culminado esta porción. Hemos culminado esta lección. Una lección maravillosa. Una lección extraordinaria para reflexionar y tomar el consejo de la palabra. Vamos a vivir una vida piadosa en Cristo. Te invito para que oremos. Padre Santo, Padre maravilloso, te damos gracias por la oportunidad que nos concede, Señor, de llegar a tu presencia. Permítenos, Señor, desechar aquellas cosas de nuestra vida que no te agradan y podamos recibir, Señor, las cosas hermosas y maravillosas que tienes reservadas para nosotros. Permite que esta lección pueda, Señor, atesorarse en nuestro corazón y que podamos mejorar nuestra forma de vivir agradable delante de ti. Te damos gracias. Bendice, Señor, todo este pueblo maravilloso. Señor, los dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno, hermano. Gracias por haber estado con nosotros. Y como te dije al principio, no te vayas porque luego vamos a tener, y escucha bien, en esta próxima partecita vas a tener 30 segundos para que puedas leer 3 preguntas que vamos a tener para que puedas contestar la mejor, seleccionar la mejor contestación. Así que mientras escuchas la alabanza de Jorge Ignacio, Viviré por ti, te da la oportunidad de contestar las preguntas y enviarla a los comentarios. Bien sencillo. Reúne tu familia y rapidito haces que uno tome el celular o la tablet o la computadora y comience a escribir las contestaciones. Si es 1A, 2B, 3C, pero la mejor contestación la hace y nos las envía a los comentarios. Así que Dios te bendiga grande y abundantemente y te esperamos en nuestra próxima clase bíblica. Perdido estaba, sin una dirección, me hallaba lejos de ti, Señor, y me encontraba allí, en esa oscuridad, mi alma anhelaba tu luz, Jesús, y me encontré con tu amor. Viviré para ti, viviré
de ti, Señor. Y me encontraba allí, en esa oscuridad, mi alma anhelaba tu luz, Jesús. Y me encontré con tu amor. Viviré para ti, viviré por tu amor, viviré para servirte para siempre. Viviré porque sé que a mi lado estás. Yo viviré por ti. Perdido estaba, sin una dirección, y me encontré con